Bendiciones, que Dios les bendiga. Les saluda el pastor Clemente Gómez de la Iglesia Nueva Vida en la ciudad de San Jacinto. Es un placer saludarlos, es un placer invitarlos a que escuchen este sermón, que de seguro será de bendición para nuestras vidas. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención. Nuestro deseo es que Dios le bendiga y bendiga toda su casa. Hasta luego, que Dios les bendiga. No, las cosas te vayan bien, qué bueno es. Alabar a Dios, cuando en la vida no hay problemas, qué cosa buena. Alabar a Dios, cuando las cosas te vayan bien, qué bueno es. Alabar a Dios, cuando en la vida no hay problemas, qué cosa buena. Llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo:
¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Padre, te alabo y te glorifico. Te doy gracias en estos momentos, Señor, por tu gran amor que tienes para con cada uno de nosotros. En esta hora te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos has prestado de alabar tu nombre, de glorificarte, de entonar estas alabanzas a tu santo nombre, de poder contar tus grandezas, tus maravillas que tú sigues haciendo en medio de tu pueblo. En esta hora apelamos a tu Espíritu Santo, Señor, que llene esta casa, que llene nuestras vidas, que llene nuestros corazones con tu presencia. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda guiarnos a toda verdad y a toda justicia, tocar nuestros corazones, tocar nuestras vidas. Te damos gracias por los que nos están viendo en línea, escuchando. Pedimos que tu bendición sea también con ellos, que tu Espíritu Santo alcance, Señor, ahí donde están, para bendecirlos, para fortalecerlos, para llenarlos de tu gracia y de tu misericordia. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, para poder escuchar la voz de tu Espíritu Santo, para poder escuchar tu voz hablando a nuestras vidas y que seamos obedientes a tu palabra. Enséñanos, Señor, a poner toda nuestra confianza en ti. Te damos gracias y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares. Gloria a Dios. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Gloria a Dios. Qué bueno que estamos en la casa del Señor, ¿verdad? Para glorificarlo, para bendecir su santo y poderoso nombre, hermanos. Es precioso contemplar la hermosura de Jehová aquí en su casa, ¿verdad? Y su hermosura la contemplamos en la vida de los demás, ¿verdad? Al ver las cosas que Dios hace, las cosas que Dios está haciendo, ¿verdad? Y nos damos cuenta que Dios es hermoso, que Dios es precioso. Cuando Jesús está con sus discípulos, ellos habían tenido, o el Señor había tenido un día muy maravilloso. Había estado enseñando a la multitud, había estado predicándoles, había estado enseñándoles por medio de parábolas y había sido un día de mucho éxito. Pero cuando llega la tarde, ¿verdad? Posiblemente como a estas horas, posiblemente poquito más tarde, dice la Escritura, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Cuando les dice pasemos al otro lado, se está refiriendo al mar de Galilea. Está refiriendo a ese mar, ese mar precioso, ¿ya? Un mar quizá no muy grande, posiblemente algunas 33 millas circunferencia, así todo, ¿verdad? Que el que quería darle la vuelta caminando se tomaría aproximadamente entre 3 y 5 días, es más o menos lo que se tomaba para darle la vuelta a ese lago, ¿verdad? Era un lago que de aproximadamente de sur a norte unas 13 millas, de ancho aproximadamente unas 8 millas. Así que quien quería ir al otro lado, le era más fácil hacerlo por medio de una barca. Se tomaba menos tiempo que darle toda la vuelta, ¿verdad? Y por lo que vemos ha de haber sido un día hermoso, un día calmado como el de hoy, ¿verdad? Para que el Señor diga a esas horas de la tarde o a esas horas de comenzar la noche, para decirles pasemos al otro lado, me imagino que tuvo que haber sido una tarde bonita, ¿verdad? No una tarde con tempestades. Lo digo por el hecho de haber dicho pasemos al otro lado, ¿verdad? Y aunque ya se aproximaba la noche, ¿verdad? Sabemos que se corren peligros,
Pero la Escritura dice que había otras barcas con él. Entonces no iban solos, habían otras barcas que posiblemente cruzaban en grupos para protección, para protegerse los unos a los otros del peligro. Así es de que por eso les dice, pasemos al otro lado. Y las barcas no eran barcas grandes, no era un barco de pasajeros, ¿verdad? Era una barca que tampoco era muy grande, ¿verdad? Posiblemente de 8 por 27, ¿verdad? Hablando de pies, ¿verdad? Que eran barcas pequeñas, barcas que usaban para trasladarse de un lugar a otro solamente o para pescar, que dicen que posiblemente era como para 12 personas, ¿verdad? Y cuando vemos como para 12 personas, miraba que vacías, ¿verdad? Yo no sé si usted ha estado en una barca, yo pienso que sí, ¿verdad? El agua no llega hasta el ras del borde de la barca, ¿verdad? El agua siempre está más baja, que posiblemente decía que algunos 3 pies, vacía, ¿verdad? Pero ahora imagínese esta barca a su capacidad completa, ¿verdad? Con 12 hombres más Jesús y posiblemente alguien más sobre esa barca. Y entonces quiere decir que la barca ya no está, el borde ya no está a 3 pies del agua. Ahora, pues entre más peso le ponemos, ya sube más, posiblemente hasta 1 pie, ¿verdad? Del borde, ¿verdad? Es como cuando usted le echa toda la carga a su carrito, ¿verdad? Como el carrito dice, hey, ten compasión de mí, ¿verdad? Pero esa era la situación. Pero dice la Escritura que despedida la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había había con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, ¿verdad? No una tempestad de lluvia, pero una tempestad de viento. Y si usted ha ido al mar de Galilea y ha andado ahí, ¿verdad? Que puede ser, yo no sé, ¿verdad? Yo no, ¿verdad? Pero es un mar que está bajo el nivel del mar, ¿verdad? No 1 pie, no 2 pies, no 5 pies, pero bastantes pies bajo el nivel del mar y rodeado de montañas. Quiere decir que cuando el viento sopla, ¿verdad? Muy diferente como sopla aquí en una ciudad, porque está en medio, principalmente está bajo el nivel del mar y está rodeado de montañas, y el viento sopla entre esas montañas y el viento se hace más fuerte. Por eso cuando ellos comienzan, dice que se levantó una tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Entonces, como les decía, está a buena capacidad de personas, y con ese viento empiezan las olas a soplar y empieza el viento a soplar y empieza a levantar las olas, que el agua empieza lentamente a penetrar dentro de la barca, ¿verdad? Eso es lo que esta tempestad está provocando, ¿verdad? El agua comienza a entrar, ¿verdad? Y al comenzar a entrar a la barca, yo no sé si usted se ha paseado en una barquita, ¿verdad? Algunos se van al lago de Chapala y allá le dan un viaje o un tour en una lanchita, ¿verdad? Y a mí me han platicado unos, ¿verdad?, que han tenido una experiencia poquito, no sé cómo se le dice, ¿verdad? Porque mucha gente se asusta estando en el mar, sea como sea, se asusta, ¿verdad? Porque no ve nada más que pura agua y dice, ¿y si se hunde? Y ve el motorcito
y que se vaya apagando aquí. Y yo con los niños aquí, ¿qué ando haciendo por acá? ¿Ya? Y el motorista empieza a echar humo. Bueno, es normal, ¿verdad? Todos los días lo están usando, ¿verdad? Que el que no está acostumbrado o el que no le gusta mucho estar en el mar, lo convencieron que hicieran ese viaje, se espanta, ¿verdad? Se le hace que se hunde en cualquier momento, se hunde, ¿verdad? Y así estaban los discípulos, ¿verdad? Porque cuando vieron que el agua estaba entrando a la barca y que la tempestad de viento soplaba y soplaba y cada minuto agua seguía entrando y entrando y entrando, lo que pensaron es: nos vamos a morir. ¿Ya? Eso es lo que pensaron: nos vamos a ahogar en este mar. El agua sigue entrando y sigue entrando y sigue entrando y sigue entrando. ¿Y dónde está Jesús? Dice la Escritura que Jesús estaba durmiendo, ¿verdad? Dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. La popa, él está en la parte de atrás, con una almohada de cabecera, durmiendo. Él está descansando. Pero en ese momento, la tempestad del viento es tanta que los discípulos van y lo despiertan, no para que les ayude, sino para regañarlo o para exhortarle. ¿Ya? Y dice la Escritura, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Ya? ¿Se imaginan, hermanos? Porque cuando la tempestad viene, cuando estamos en ese momento de angustia, cuando estamos enojados o cuando estamos en un temperamento, ahí sale nuestro verdadero yo. ¿Verdad que sí? Sí, cuando nos hacen enojar ya no podemos ocultar quiénes somos. ¿Verdad? Gloria a Dios. Ahí nuestra familia o la gente se da cuenta que somos gritones, ¿verdad? Que somos desesperados, que somos impacientes, que somos que tenemos un genio, ¿verdad? No el genio que sale de la botellita, un genio que sale de nosotros, ¿verdad? Y no para hacernos favores, ¿verdad? Para sacar la frustración que hay dentro de nosotros. Hermanos, la vida está llena de tempestades. La vida está llena de vientos que soplan con fuerza nuestras vidas, nuestras casas, nuestras familias. La vida siempre va a estar llena de esta clase de tempestades. Gloria a Dios. Y en nuestras vidas, en la vida de todos, siempre va a haber esta clase de momentos, ¿verdad? Mucha gente piensa: se acabó la pandemia, se acabaron los problemas. No, los problemas, las tempestades, los vientos siguen soplando. Se acaba uno y vendrán otros, y se van y vendrán otros, y siempre va a haber tempestades en nuestras vidas. Pero ¿qué hacemos en medio de esas tempestades? ¿Qué es lo que hacemos en momentos como esos? Le voy a decir lo que hacemos la mayoría, porque esa es parte de nuestra naturaleza. Parte de la naturaleza humana cuando está pasando por estas tempestades es culpar a alguien. Culparla a alguien, echarle la culpa a alguien. Muchos le echan la culpa a Dios. ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? Aquí ellos van y despiertan a Jesús.
y no lo despiertas nomás así para reprenderlo. ¿No te importa? ¿Acaso no te importa que moramos en esta barca? Y el reproche va hacia Jesús. Ellos no le echan la culpa al clima. Ellos no le echan la culpa a la barca. Ellos no le echan la culpa al viento. Ellos no le echan la culpa a nadie más que a Jesús. ¿Acaso no te importa? ¿Acaso no te importa? Como le digo, la vida está llena de estas tempestades y muchas de las veces acostumbramos echarle toda la culpa a Dios, y con Él es con el que salimos peleado, con Él es el que dejamos de hablarle, con Él es el que dejamos de adorarle, con Él es el que rompemos nuestra fidelidad hacia Él, como si Él fuera el culpable de todas estas cosas. Dios nos dio un mundo perfecto. Él vio que todo era bueno en gran manera cuando Él creó al hombre, y se lo dio al hombre y le dio el poder para señorear sobre todo lo que Él había creado. Y nosotros somos los que convertimos en este mundo lo que es ahorita, no Dios. ¿Por qué Dios no mata a los malos? ¿Por qué Dios no acaba con el hambre? ¿Por qué Dios no acaba con las guerras? Él no lo dio sin nada de eso. Perfecto. Dice, era perfecto en gran manera. Y cuando hizo al hombre, lo sopló aliento en su nariz. Lo hizo un ser humano. Y todo lo que había creado perfecto, le dijo que señorease sobre toda la creación. Era un mundo hermoso, hermanos. Era un mundo hermoso. Gloria a Dios. Pero el hombre lo descuidó y lo convirtió en un mundo violento. Y entonces dijo Dios, me arrepiento, lo voy a hacer otra vez. Y lo destruyó en agua para que hubiese un nuevo comienzo. Y el hombre volvió a tornarlo otra vez en un mundo lleno de maldad. ¿Y qué queremos? ¿Que Dios esté destruyendo el mundo cada 100 años y lo haga de nuevo otra vez para terminar con la maldad? No, esa es nuestra naturaleza. Esa es la naturaleza del hombre, ¿verdad? Y nosotros somos afortunados porque le hemos conocido. Nosotros somos afortunados porque hemos conocido al Hijo de Dios. Nosotros somos afortunados porque tenemos una esperanza, tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Y tenemos nosotros que valorar lo que Dios nos ha dado, el privilegio que nos ha dado de tenerlo a Él como nuestro Salvador. ¿Verdad? Es cierto que las tempestades causan temor en nosotros o causan inseguridad en nosotros. Eso es lo que causan, lo que causan las tempestades. ¿Verdad? Y es en medio de esas tempestades donde nosotros tenemos que realizar una cosa. Los discípulos no tenían por qué despertarlo, porque ellos habían visto todo lo que el Señor había estado haciendo entre el pueblo, en las ciudades, en las aldeas. Y el hecho de que Jesús esté en la barca con ellos debería de inspirar aliento y fe en la vida de ellos. Hermanos, nosotros no tenemos por qué temer, porque Él está en nuestra barca también. Él está en nuestra barca y Él seguirá estando en nuestra barca, y los vientos y las tempestades no tienen poder sobre nosotros, porque en la barca hay alguien que hizo el viento, que hizo la mar, que es todopoderoso y que no hay nada imposible para Él. Y entonces fueron a despertarlo. Y le reprenden. ¿Por qué estás dormido? ¿No tienes cuidado de nosotros? ¿No te importa que perezcamos aquí?
Y dice la escritura, y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y una palabra que vemos aquí, es una palabra muy importante, ¿verdad? Muy importante. Porque dice la escritura, levantándose, reprendió al viento. Y esta palabra casi no la escuchamos, solamente cuando Jesús reprende a los demonios. Y esta vez la usó para reprender al viento. Y reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece. Eso es lo que se toma. Una palabra de Dios, calla y enmudece. Y hermano, y el mar y el viento se calmó y hubo una gran bonanza. Gloria a Dios, porque la palabra que Dios le envió hacia ellos es palabra poderosa. Y no hay viento, no hay tempestad que pueda rebelarse contra el poder de Dios. Por eso cuando las tempestades están en nuestras vidas, nosotros tenemos que hacer algo, confiar que Él está con nosotros en la barca. Él está con nosotros. Él estuvo con los 3 hebreos en el horno de fuego. Él estaba en el foso de los leones con Daniel. Jesús dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Las tempestades no todo el tiempo son ¿cómo diríamos? Las tempestades no todo el tiempo son, bueno, a lo mejor nunca, ¿verdad? Son agradables, ¿verdad? Pero hay algo que nosotros tenemos que ver en medio de las tempestades, ¿verdad? Cuando Jesús se manifiesta a nuestras vidas, ¿verdad? Es un momento muy especial. Todos queremos que Él se manifieste en nuestras vidas, ¿verdad? Pero ¿cuándo se va a manifestar? Si no hay tempestad, ¿cuándo se va a manifestar? Si no hay enfermedad, ¿cuándo se va a manifestar? Si no hay escasez, ¿cuándo se va a manifestar? Esos son los momentos que queremos que Él se manifieste, ¿verdad que sí? Sí. Cuando tenemos riqueza, cuando tenemos todo, cuando tenemos abundancia, no le pedimos que se manifieste. Pero cuando viene la tempestad, cuando vienen los problemas, cuando viene toda esta clase de situaciones a nuestras vidas, hermanos, Él desea manifestarse a nosotros. Y la tempestad es un tiempo muy apropiado para que Él se manifieste. Y nosotros podemos gozarnos después de haber visto el poder de Dios en un día de tempestad, en un día de viento. Y es algo, hermanos, pero muy interesante, porque esta tempestad que se levantó en medio del mar, lo único que hizo fue poner al descubierto los verdaderos problemas de los discípulos. La tempestad muchas veces es lo que manifiesta en nuestras vidas los verdaderos problemas de nuestra vida. Los verdaderos problemas de nuestra vida no es la escasez. Los verdaderos problemas de nuestra vida no es esto o es aquello. Esta tempestad sacó lo verdadero de estos discípulos, o el problema de estos discípulos. ¿Y cuál era el problema de estos discípulos? La falta de fe. Ese era el problema. La falta de fe. No era el viento, no era la tempestad. El verdadero problema es que ellos estaban falta de fe. Lo primero
que Jesús les dice: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo es que no tienen fe? Fíjense, ¿por qué están espantados? ¿Cómo es que no tienen fe? Eso es lo que Jesús les dice. Como diciendo: no puedo creer. ¿Me han visto hacer todas estas cosas? ¿Han estado conmigo? ¿Han visto el poder de Dios? ¿Cómo es que no tienen fe? Porque ellos estaban espantados. Estaban espantados, ¿verdad? Para poder despertarlo y hacerle este reproche que: ¿por qué nos vas a dejar morir? ¿Verdad? Es que estaban espantados. Por eso digo que hay momentos que sacan el verdadero yo de nosotros. Wow, yo lo creía más cristiano, pero me espantó. ¿Verdad? Hay personas que espantan, ¿verdad? Sí, decimos: wow, nunca lo había visto enojado. Nunca lo había oído hablar así. Yo mejor me salí de poco y me fui. ¿Verdad? No es de que también a mí me toque, no. Gloria a Dios. Pero este era, hermanos, el verdadero problema de los discípulos, ¿verdad? La falta de fe, ¿verdad? Y cuando estamos falta de fe, esto es lo que hacemos, ¿verdad? Espantarnos, gritar, pelear, echarle la culpa al esposo, echarle la culpa a la esposa, echarle la culpa a eso, echarle la culpa a aquello. Y otros que tienen más valor le echan la culpa a Dios, ¿verdad? Le echan la culpa a Dios, ¿verdad? No puedo creer, toda mi vida le he servido, toda la vida eso, toda la vida. Y hoy que más lo necesité, ¿dónde estaba? ¿Verdad? Gloria a Dios. ¿Y saben la respuesta? ¿Dónde estaba Dios? En el mismo lugar donde estaba cuando crucificaron a su hijo. En ese mismo lugar. Dios está con nosotros, hermanos. Dios está con nosotros en la barca. Cualquiera que sea su barca, cualquiera que sea su tempestad, cualesquiera que sea su día de viento fuerte que parece hundir su barca, que parece hundir su esperanza, Él está en la barca con nosotros, ¿verdad? No le echemos la culpa a nadie, no culpemos a Dios por las circunstancias, porque Él está allí con nosotros y Él nos dice, hermanos, que tengamos fe, ¿verdad? No hay razón por qué temer cuando Él está con nosotros. No hay razón por qué temer cuando Él está con nosotros. Nos duela o no nos duela, ¿verdad? No hay por qué temer cuando Él está con nosotros en la barca. Tenemos que aprender a tener valor, a tener fe, a tener paz. Son las cosas que nosotros tenemos que aprender, hermanos, ¿verdad? Ya había llegado la noche, ¿verdad? Lo mejor era cruzar que darle toda la vuelta. Parecía un día perfecto, ¿verdad? Así parecen muchos días perfectos, ¿verdad? Y de repente las cosas cambian. Pero cuando esas cosas cambian, ¿verdad? Nuestra fe tiene que tomar el control. Nuestra fe tiene que tomar el control. No podemos dejar que las circunstancias tomen el control. No podemos dejar que el temor tome el control, ¿verdad? Tenemos que dejar que la fe tome el control. Porque cuando dejamos que la fe tome el control, entonces, hermanos, todas las cosas van a obrar para bien, ¿verdad? Calla y enmudece son las palabras de Jesús, y hasta allí llegó la tormenta, hasta allí llegó el viento, hasta allí llegó la tempestad, ¿verdad? La tormenta lo único que hizo es sacar lo que verdaderamente eran los discípulos.
¿verdad? Cuando el Señor le dice a la tempestad, calla y enmudece, hasta ahí llegaron los problemas. Hasta ahí llegó la tempestad, hasta ahí llegó la aflicción, hasta ahí llegó la escasez, hasta ahí llegó aquello que parecía una tormenta sobre nuestra vida. Entonces no nos queda otra más que confiar en el Señor, hermanos, porque Él está en la barca, ¿verdad? Así de que cualquiera que sea la circunstancia, cualquiera que sea la cosa que estemos pasando, gócese en Dios, ¿verdad? Porque si nos aferramos para que eso termine, después viene otra, después viene otra, y después viene otra, de diferentes formas, pero tempestades siempre va a haber, ¿verdad? Este es el mundo en que vivimos, ¿verdad? Nos relacionamos unos con otros, y el corazón del hombre así es, así de que, ¿verdad? Pongamos toda nuestra confianza en Él, ¿verdad? Hermanos que nos ven en línea, amigos que nos ven en línea, siempre es un placer saber que nos escuchan, y siempre nuestras oraciones son que, aunque no están aquí con nosotros, ahí donde están, Dios pueda bendecir sus vidas. Y en esta ocasión, posiblemente esté pasando por alguna situación difícil o una tormenta, y solamente quisiera recordarle que el Señor también está con usted en la barca, que ponga su confianza en Él, y a su tiempo Él le va a decir a esa tempestad, calla y enmudece. Nuestro deseo es que Dios le bendiga, y aquí en la ciudad de San Jacinto, de parte de la Iglesia Nueva Vida, le deseamos que Dios le bendiga, y hasta la próxima.